Ese ha sido el problema desde el principio de la humanidad. Cuando la gente se empezó a corromper y a apartarse tanto del Señor, que Dios ejecutó juicios sobre aquellas civilizaciones del pasado. Y ahora está sucediendo casi igual, o yo creo que peor. Yo creo que peor, hermano. Ya vamos a ver algunos aspectos en la palabra del Señor, y ustedes se van a ir dando cuenta de cuánta razón tiene el Señor en su palabra. Y dice el salmista: cuánto amo yo tu ley. Guardar la ley de Dios, hermanos, guardar los mandamientos de Dios es vida, es salud física, es salud psicológica, es salud emocional. Guardar la palabra de Dios es salud en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos que este término pueda abarcar. Guardar los mandamientos de Dios es vida. Y el Señor dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Vida y vida en Abundancia. dígalo fuerte: vida y vida en Abundancia. abundancia. El Señor nos ha dado la vida eterna a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Creemos en Jesús? Amén. Amén. Por eso estamos acá, hermanos. Esta noche se celebran cosas malévolas, maléficas, malignas, horripilantes, terroríficas en el mundo. Y aquí estamos un grupito de la iglesia de Cristo, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y permanece por los siglos de los siglos. Él es el Rey. Él es el Salvador del mundo. Él es la fortaleza nuestra, hermano. Él es nuestro Redentor. Él es el que vino a redimirnos del pecado, de la maldición del pecado, a redimirnos de la muerte. Dice la Biblia que estábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Estábamos qué? Muertos. Pero el Señor nos vino a cambiar nuestra condición. Hemos pasado de muerte a vida. Y es vida eterna, hermano. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es autoridad sobre todo el pensamiento humano posible, sobre todas las filosofías, sobre todos los inventos, sobre todas las fábulas. La palabra de Dios es la autoridad absoluta, porque es la palabra del Creador. Amén. Es la palabra del Creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y nos hizo a nosotros. Él creó, Él hizo al hombre del polvo de la tierra, y nos hizo a su imagen y Semejanza. Somos imagen de Dios, somos semejanza del Dios vivo. Hermano, qué privilegio. Qué privilegio tan grande el Señor nos ha dado a los seres humanos, de habernos hecho a su imagen y semejanza. El mundo, quiero decirles, hermano, está corriendo una carrera vertiginosa. No hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja. El mundo se dirige hacia la destrucción. Eso lo sabemos por la palabra de Dios. Ahora, los que hemos creído en Jesucristo tenemos una esperanza de vida eterna en los cielos. Amén. Por la fe, hermanos, y por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque ¿qué puede usted hacer para redimirse usted mismo del pecado? Absolutamente nada. Solo creer en Jesucristo y vivir para Dios, puesto que en el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, para el día de la redención. ¿Cuál es el problema? El problema lo tiene la gente que aún no se ha entregado al Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener problemas de muchas índoles. Quizás problemas económicos, quizás problemas sociales, problemas laborales, ataques del enemigo que a veces usa a las mismas personas.
para querernos hacer la vida imposible, como decimos, pero Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Amén. Voy a pedir mis notas ahí, por favor. Mis notas en el cuaderno. Gloria al Señor. Quiero contarles, hermano, que yo rara vez hago un bosquejo. Rara vez lo hago. Y yo espero que el Señor nos hable en esta noche. Amén. Aleluya. Quiero, hermanos, pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Esta noche el Señor nos va a hablar y nos está hablando ya. Amén. Creo que me voy a ayudar con la linternita. Vamos a ver. Aleluya. Alabamos al Rey de Reyes. Amén. A Jesucristo el Señor. Él es el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra, hermano. Amén. Él está en Génesis 1:1. Gloria al Señor. Deuteronomio 18, versículo 9. Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos, a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Oremos un ratito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios omnipotente, Señor. Y muchas veces, Señor, hemos transgredido tu ley. Pero nos hemos arrepentido, Señor, de nuestros pecados. Y por eso estamos aquí en esta noche adorando tu santo nombre, Señor. Porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, tú has limpiado nuestras culpas y todos nuestros pecados, Señor. Háblanos aún más, edifica nuestras vidas, Padre, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Hermanos, el mundo, así está el mundo. Así está el mundo. Se ha desarrollado una corriente de maldad, de iniquidad, de rebelión abierta, francamente, en contra de Dios. Una rebelión y una oposición directa a los mandamientos, leyes, preceptos y estatutos establecidos por el Dios Todopoderoso. El mundo está corriendo, hermano, en las tinieblas, una vida de desenfreno, una vida de maldad, una vida de iniquidad. Y créame, hermano, que no se les puede decir nada ya.
insultan al Señor con palabras horribles, maltratan al Señor de los cielos y de la tierra, niegan su existencia muchos, y cada día quieren desvirtuar, quieren anular la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, por tanto no se puede anular. La Biblia no se puede evadir por más que el ser humano quiera hacerlo. La palabra de Dios es ley absoluta sobre el universo. Ahora, que el hombre no la obedezca porque es rebelde delante de Dios, eso es otra cosa. Pero Dios dio mandamientos, dio ordenanzas a los seres humanos. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, el Señor empezó a ordenar la vida del pueblo israelita. El Señor empezó a darles estatutos, órdenes, mandamientos, instrucciones para que le sirvieran a Él como a Él le agrada. Y tenían que servirle en santidad. Tenían que ser reverentes ante Dios y adorarlo solo a Él. Exclusivamente a Dios. Israel venía de un pueblo pagano, de un pueblo que adoraba a los dioses falsos. Ahí, si usted le echara un vistazo a la historia, vería muchos nombres de dioses egipcios, y luego aparecen entre los cananeos con otros nombres, pero son los mismos espíritus demoníacos. Solo fueron cambiando de nombre por regiones o por países en esa época. Entonces el Señor empezó a ordenar, a darle a Israel el ordenamiento jurídico venido de Él directamente, para que por la ley divina ellos se rigieran en su diario vivir, en su culto al Señor eterno y en su obediencia al Señor eterno. Egipto era una nación en la cual se practicaba, hermanos, el culto satánico abiertamente, sin ninguna restricción. Estaba la clase sacerdotal pagana, satánica, que ellos eran los que oficiaban los cultos ante sus dioses, que no son otra cosa más que potestades malignas, potestades demoníacas. Sí. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, entonces les promete la tierra donde habitaban los cananeos, los heveos, los jebuseos, los eteos. Mire, esas eran naciones grandes, eran naciones fuertes y poderosas, en las cuales reinaba Satanás. Él era el rey de ellos. Y cuando el Señor los va a introducir en esa tierra, entonces el Señor empieza a darles su ordenamiento jurídico para poder heredar esa tierra y vivir para siempre en esa tierra. Nuestro país tiene un ordenamiento jurídico, sí, ¿verdad? Sí. Hay normas en Guatemala, nos rigen las leyes, Sí. ¿sí? Están las leyes civiles, están las leyes penales, están las leyes administrativas, están, y dentro de esas leyes se subdividen otras normas por las cuales nosotros nos regimos en nuestra vida como ciudadanos guatemaltecos. Ahora, la ley que Dios le dio a Moisés se la dio al pueblo de Israel, pero muchas de estas leyes, hermanos, son universales. Universal quiere decir que trasciende los tiempos, espacios, etnias. Es para nosotros la ley de Jehová, porque Dios es eterno y su ley es eterna. Amén. Amén. Ahora, hermanos, esta noche vamos a aprender algo muy importante.
Lamentablemente el mundo ama más las tinieblas que a Dios. Hay mucha gente buscando poder económico, poder social, poder político, influir sobre otras personas, gobernar a otras personas. Y cuando se dan cuenta que el diablo les ofrece ese poder, que obviamente no es el poder de Dios, sino el poder del diablo, entonces ellos empiezan a buscar al diablo. Hay gente que hace pactos y pactan por sus hijos, fíjense. Pactan por sus hijos, pactan por sus padres o por sus hermanos o por sus cónyuges, con tal de obtener muchas riquezas materiales, poder, influencia social, poder sobre el sexo opuesto. Y hay tantos motivos por los cuales los miles y miles y miles de seres humanos que están en el satanismo han caído en las garras de Satanás. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Si este mundo perdido, hermano, viene y se acerca a Dios a través de Jesucristo, Dios los puede rescatar de esa vida. Amén. Dios los puede salvar de esa perdición y de esa esclavitud. Y esa esclavitud se manifiesta de diferentes maneras. De diferentes maneras. En Gálatas 5:19 hay un pasaje bien tremendo, hermano. Antes de continuar por acá en el Antiguo Testamento, quiero pedirle a usted, hermano, que lo lea. Gálatas 5:19. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver, hermano, la 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén. Esas son las características del mundo actual. Amén. Así está el mundo. Hace años había un programa de un noticiero que se llamaba Aquí el Mundo. Yo le digo, así está el mundo. Así está el mundo, en completa desobediencia a los mandamientos de la palabra del Señor. Vamos a leer, hermano, en Éxodo 22:18. Le voy a mostrar por la palabra, hermano, lo que Dios quiere que sepamos en esta noche. Éxodo 22:18 dice: aleluya. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Mire, hermano, así está el mundo. En algunos países ya autorizaron que se puede contraer matrimonio con los animales. Hay un país donde el que quiera puede contraer matrimonio con un animal. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice? Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. morirá. En la palabra de Dios hay sentencia, hermano. Lo que pasa es que este tipo de personas tienen el entendimiento entenebrecido por Satanás. Amén. Son ciegos espirituales. Ellos andan en densas tinieblas
y la luz de Cristo no les ha resplandecido. Ojalá que un día entiendan que el Señor Jesucristo vino a dar su vida para salvarlos a ellos de esas maldiciones tan tremendas, de esas maldiciones tan destructivas. Eso están practicando en la actualidad y esta noche. Es lamentable, hermanos, pero esta noche van a morir miles y miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Es lamentable. Vivimos en una generación tan podrida, hermano, que Dios no ha ejecutado juicio todavía, porque aquí está la iglesia. Dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y una de las funciones de la sal es preservar. Si usted agarra un pedazo de carne y lo quiere conservar, aplíquele sal bastante, mire, y póngalo a secar. No se arruina. Y esas eran las refri de antes, ¿verdad? Incluso hubo un periodo en la historia de la humanidad en el que la sal era costosísima, tenía un alto costo y también era un medio de cambio, como decir moneda. Entonces el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Y también dice, si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Amén. Ya no hay. Este mundo está pudriéndose, hermano, y gracias a Dios todavía está la iglesia acá. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor todavía nos tiene acá con un propósito, que es preservar todavía, porque hay muchos que van a ser salvos todavía. Hay muchos que todavía van a ser salvos. Dios los va a rescatar de estos terribles pecados. Esta noche hay sacrificios de niños, hermano, de bebés. Esta noche hay sacrificios de señoritas, de animalitos. Esta noche hay derramamiento de sangre en casi todo el mundo. Es lamentable, hermano. Por eso es que gracias a Dios, porque estamos reunidos acá, adorando al Cristo vivo, al que es eternamente. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Estas prácticas no son nuevas, hermano. Mire desde dónde vienen. ¿Desde dónde vienen estas prácticas? Y la gente no se da cuenta que por estas prácticas Dios destruyó aquellas grandes civilizaciones en el pasado. Fueron millones de personas. Y muchos insultan al Señor, pero no conocen la Biblia, no conocen el trasfondo espiritual, no conocen el trasfondo histórico. La palabra de Dios, hermano, nos advierte acerca de todo. En la palabra de Dios vamos a encontrar ciencia, vamos a encontrar filosofía, vamos a encontrar arqueología. En la palabra de Dios están todas las ciencias. La numismática, ¿verdad? Que es el estudio de las monedas, de las monedas antiguas más que todo. Aquí vamos a encontrar sabiduría de Dios, hermano. Pero este regalo el mundo no lo quiere. Amén. Este obsequio el mundo lo desprecia. Es más, lo detesta. El mundo no quiere saber nada de Dios. Si ellos entendieran que Jesucristo nuestro Señor pronto viene, Amén. estuvieran ya clamándole al Señor. Amén. Levítico 19:31. Vamos a seguir hablando un poquito sobre estos temas, hermanos, que nos van a alertar en gran manera. Levítico 19:31 dice la palabra de Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí vemos, hermano, lectura de la mano, que el tarot, que las cartas, que el horóscopo.
En Facebook hay un jueguito, hay varios jueguitos ahí. Eso es horóscopo disfrazado, hermano, se lo quiero decir. Dice, ¿cómo eres tú? Dice, ¿qué clase de persona fuiste en el pasado? Eso es la reencarnación. No hay reencarnación. No hay reencarnación. Esa es una doctrina diabólica. Y ahí están cayendo las personas. Dice, eres una persona amigable, sonriente, tus colores preferidos. Eso es horóscopo. Y sobre esas cosas Dios advirtió. Aquí lo estamos leyendo, hermano, en Levítico 19:31. Lo leemos de nuevo. Sí. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. En todas estas cosas, hermanos, se corrompió la civilización de aquella época. Ya vamos a ver quiénes eran. 1 Corintios, hermano, nos habla el Señor de una manera muy impactante también. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Alabamos al Señor, hermanos, en esta noche. Amén. Dios está con nosotros en este lugar. Amén. Esta es una noche preciosa, Amén. Aleluya. en la cual nos estamos Amén. gozando Amén. en gran manera, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay un cantante por ahí de talle cristiano diciendo que celebrar el Halloween no es malo. ¿Usted qué cree? ¿Es malo o no es malo? Sí, es malo. ¿Es malo? La Biblia lo está diciendo. Totalmente malo. Y es un cantante influyente que ha influido en casi toda Latinoamérica y creo que hasta en Estados Unidos. Y está diciendo él por ahí, anduvo diciendo que no era malo, que solo se trataba de mandar a los niños a pedir dulcitos, que eso es inofensivo. Hermano, ¿hasta dónde estamos llegando? Se está infiltrando en la iglesia de Cristo esta doctrina y esta práctica maligna. ¿Cómo no va a ser malo con el trasfondo que hay? Amén. ¿De qué se disfrazan? Se disfrazan de brujas, de demonios, de monstruos. Hay juegos aparte de eso. Y hasta entran a jugar a lugares arreglados para parecer tétricos. Y déjenme decirle que no es un juego. No es un juego lo que están haciendo. Están poniendo en riesgo su propia vida. Están poniendo en riesgo su salud. Están poniendo en riesgo el bienestar familiar. Hay niños que empiezan a tener pesadillas. Amén. A gritar de noche, a sentarse de noche, gritando desesperados. Porque están participando de esas cosas. Hay niños que después dicen, yo no quiero ir allí, a mí me da miedo. Pero si solo en la cocina te estoy mandando. No, es que a mí me da miedo. Pero ¿a qué lo expuso el papá o la mamá? O algún hermano o una tía o alguien. Lo expuso a los demonios. Lo expuso a ser poseído por demonios. O a ser influenciado por demonios. Y después los padres resultan, bueno, ¿y por qué mi hijo se está comportando así? Empiezan a tener conductas extrañas. Pero los padres no saben en qué han estado participando sus hijos. Y muchos los inducen a eso. Los inducen.
en vez de prohibírselos. Dentro de la iglesia de Cristo, hermano, no vamos a participar, pero ni así de eso. Pero ni así, miren, pero ni un poquitito. Porque nosotros somos de Cristo. No somos del diablo. Nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Fuimos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre del Señor Jesús. El diablo quiere honra. El diablo quiere honores que solamente a Dios le pertenecen. Solo al Señor le corresponden. Miremos rápidamente aquí dice Efesios 5:11. Hermano, aquí vamos a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra prioridad, hermanos. Aquí no vamos a contar chistes. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. Vamos a leer de nuevo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El mundo está, hermano, yendo a pique. Está de cabeza. En este mismo momento están miles y miles de almas pasando una eternidad sin Jesucristo, porque rechazaron al Señor Jesucristo. No lo quisieron en sus vidas. Rechazaron al Señor. Quisieron vivir una vida sin Dios, hermano, y lamentablemente pasarán y tendrán una eternidad sin Dios. No quisieron al Señor. No quisieron nada con Dios. Lo insultaron, lo rechazaron, lo ofendieron. Nunca se arrepintieron de sus pecados y pasaron a una eternidad sin salvación, sin esperanza alguna. Miremos, hermanos, que dice Efesios, siempre en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice el Señor en esta noche: no seáis pues partícipes con ellos. No participar en esas cosas, hermano, ni en otras. El versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz. Dígalo fuerte. Luz. ¿En quién? En el Señor. Andad como hijos de luz. Y dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y esta debe ser la conducta, la convicción de los hijos de Dios. El diablo siempre se va a oponer a los preceptos de Dios. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber burla. Siempre van a haber argumentos satánicos en contra de la palabra de Cristo. Pero eso a la palabra de Dios no le hace pero ni un rasguño. Porque la palabra de Dios es poder. Aleluya. Es vida. La palabra de Dios es infalible. Veamos, hermanos, qué dice siempre en Efesios 6, versículo 12. Leamos desde el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un plan satánico en el mundo gestándose en la cúpula de las naciones Unidas. Son aproximadamente 190 países. Somos 190 países aproximadamente en el mundo. Y existe la Organización de las Naciones Unidas. No crea que esto es tan bonito como suena. Ahí se están gestando planes diabólicos en contra
de la iglesia de Cristo en el mundo. Y oiga lo que le estoy diciendo esta noche. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que entrarle fuerte a la oración, al estudio de la palabra del Señor, a los ayunos y a las vigilias, para poder estar firmes, hermano, y tomar de esta forma la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La espada del Espíritu, ¿verdad? Es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice el Señor. Si tenemos la armadura de Dios, hermano, el enemigo no nos puede tocar. Estamos con la armadura de Dios. Nos hemos puesto la armadura de Dios. Y eso existe, hermano. Existe. Mira, hermano, el tiempo ha llegado en que la iglesia deberá jugar un papel decisivo, un papel determinante para ganar almas para Cristo. Si seguimos, hermano, encerrados por ahí en la comunidad, en los templos, que no es malo, pero podemos alcanzar más almas para Cristo si salimos, hermano. Aleluya. Mire, salen aquellos grupos de varios sectores con pancartas ahí a manifestar. ¿Por qué no podemos salir nosotros con textos bíblicos? Amén. Con mensajes bíblicos. Y cargar nuestras pancartas ahí, hacer un desfile nosotros, hermano. Y dirían, y eso se les chifló la cabeza, ¿verdad? Tan locos esos. Sí, no importa. No importa que parezca que estamos locos. Nosotros sabemos que vamos a estar representando a la gente el plan de vida, de vida y de salvación. Vida eterna que el Señor vino a ofrecer. Aleluya. Mire, el enemigo, hermano, está haciendo planes en contra de los niños. Vienen por nuestros niños. Amén. ¿A través de qué vienen por nuestros niños? A través de los programas de estudio en las escuelas y colegios, a través de libros, panfletos, folletos, a través de los programas de televisión, a través de la gran cantidad de cosas que hay en YouTube y en otras redes sociales. Vienen a manosear, a manipular el intelecto y las emociones de los niños. Hoy, si usted sienta a un niño, hermano, y le pone una caricatura o dibujos animados, pero con temas bíblicos, le va a protestar. Le va a protestar. Le va a decir, yo no quiero eso. A mí no me gusta eso. Poneme unos dibujos horribles que ya no sabe uno ni qué son. Deformes. Les distorsionan la realidad a los chiquititos. ¿Cierto o no es cierto? Va, ese plan viene desde las Naciones Unidas. Por incitación maligna, por incitación diabólica. Pongan a los niños a cantar coros, a aprenderse versículos de la Biblia. Póngalo y dígale, mira, vamos a orar. Cuéntele cuando usted ya lo va a dormir o quiere que se duerma, duérmale contándole una historia de Jesús. Mira, te voy a contar, ¿tienes sueños? Sí, vaya. Vamos a aprovechar y mientras te dormís te voy a contar. Fíjate que el Señor Jesús era un niño y luego empezó a crecer y Dios le fue dando sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, y llegó a ser tan entendido en las Sagradas Escrituras que un día se les perdió a los papás y lo encontraron discutiendo con los doctores de la ley en el templo. Mira lo que la Biblia dice: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Ahí entrémosle a los niños, hermano. Hablemosle de Génesis: en el principio creó los cielos y la tierra. Digámosle, mira, ¿quién crees tú que hizo estas flores tan bonitas? ¿Quién crees tú que hizo ese cielo tan bonito? Mira los ríos, mira las cataratas, los árboles. ¿Quién crees tú que los hizo? Démosle doctrina bíblica a nuestros niños, hermano. Aleluya. Porque si no,
de 12, 13, 14 años, estos niños se van a revelar de tal manera que usted va a llorar, va a sufrir por eso, pudiéndole haberle enseñado la palabra de Dios. Aleluya. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Dice, bien, es capítulo 4. Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Escucha. Dígalo fuerte. Escuchando espíritus. Escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores, Y a doctrinas de... demonios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, cuando en una caricatura usted mira que las chicas superpoderosas vuelan, ¿verdad? ¿Acaso puede volar un ser humano normal? ¿Puede o no puede? No. A ver, hermano Ever, póngase de pie y vuele un ratito. ¿Verdad que no? Ahora, hay quienes sí se levantan del piso. ¿Usted no los ha visto? Bien, hermano. Sí. Una gran uñas que cara y le vuelan así. Oiga, tremendo, mire hermano. Se levantan. Eso se llama levitación. Eso se llama levitar. Desafían bueno, no ellos, sino que son los demonios los que los levantan. Amén. Con nuestros ojos materiales no podemos ver eso, hermano. Si el Señor abriera nuestros ojos, veríamos a los demonios levantando a esa persona. Y no crea que, son ilusionistas. No son ilusionistas. No es ilusión óptica. Es el demonio actuando en ellos. ¿Para qué? Para engañar. ¿Ha visto que en la princesita Sofía usan una varita, dice, mágica? ¿Poder de quién hay ahí? ¿Poder de Dios o de Satanás? Puro demonio. Los demonios actuando. Y la princesita Sofía vuela y hace encantamientos. Hermano, vienen por nuestros niños. Hay un plan bien diseñado, bien diseñado, bien diseñado. Así, minuciosamente, para captar la atención de los pequeños y hundirlos en las cosas demoníacas. Hundirlos en la adoración a los ídolos y a los demonios, y en la brujería y en la hechicería. Se lo digo en esta noche, hermano. Yo pues he tenido la oportunidad de... Dios sabía, hermano, ¿por qué? Me ha gustado mucho leer. Desde niño leo. Hoy leo un poco menos. Pero desde niño tuve la bendición de leer, hermano. Y yo comía pan de vida prácticamente a diario. Leí muchos libros de la Biblia cuando era niño. Gracias a Dios. Ahora le doy gracias a Dios que mi papá nunca nos compró un televisor. Pudo habernos comprado un televisor, pero nos compraba Biblias, libros cristianos, libros de texto, ciencias, historia, geografía. Y era una bendición para mí leer todos esos libros. Amén. Aparte, hermano, la salud de los niños se deteriora. Ahí hay un juego satánico que se llama Free Fire. Hasta se han suicidado por ese juego maldito. Es un juego maldito. Se han suicidado jóvenes, adolescentes, por ese juego.
y los papás no se dan cuenta, los niños se cierran en sus cuartos. Adiós. Ahí nos vemos para la cena, ¿verdad? Sí, es increíble. Hermano, ¿estamos escuchando la voz de Dios o la voz de quién? Tenemos que reconocer la voz del Señor, hermanos. Si somos ovejas del buen pastor, Amén.